de tercer año. El día de hoy vamos a hablar de insuficiencia del tibial posterior y van a ver que a lo largo de la charla pues vamos a estar hablando mucho del pie plano adquirido en el adulto, pues porque la insuficiencia del tibial posterior pues va a ser la principal causa de esta patología. Entonces, tenemos varios objetivos. El primero va a ser repasar la anatomía del tibial posterior y cuáles son sus implicaciones cuando este tibial está insuficiente en la fisiopatología pues, del pie plano, entender la clasificación del pie plano, conocer las opciones de manejo pues, que tengo disponibles y al final pues como plantearles un algoritmo que nos facilite pues como el abordaje terapéutico de nuestros pacientes. Entonces vamos a comenzar pues como propiamente con la anatomía del tibial posterior. El tibial posterior es el músculo más anterior y el más fuerte que se ubica pues en la región maleolar medial. Se va a originar en la zona de la membrana interósea, en la región más proximal pues de la pierna. Va a descender entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del pulgar y sus últimos aproximadamente 15 centímetros están constituidos propiamente por el tendón pues del tibial posterior, que se va a ubicar en estrecha pues, relación, como lo vemos aquí en la imagen en verde, con la porción maleolar. Esta porción del tibial, en la parte que está en contacto pues, estrecho con la zona maleolar, va a estar formada por un fibrocartílago que va a permitir pues, como que discurra y sea más resistente en esta área, hasta que finalmente se va a insertar pues, en el tubérculo pues, del navicular. Es importante pues reconocer pues que el tibial posterior va por detrás del eje pues de la articulación subtalar, lo que va a hacer que sea uno de los principales inversores del pie y se encargue de la flexión. Y lo otro que es importante es que es el principal estabilizador dinámico primario pues del arco longitudinal medial y está muy implicado en la fase de apoyo pues de la marcha entre el momento en el que el paciente pues da el golpe pues del talón y finalmente pues va a despegar pues con los dedos. Este estabilizador lo que hace básicamente es que en el momento en el que el paciente ya va a arrancar, va a neutralizar las fuerzas que me pueden llevar en valgo el talón y van a tratar de mantenerlo pues como en una posición neutra. En algunos pacientes incluso puede generar un poquito de varo para tratar de estabilizar ese pie. La insuficiencia pues o el déficit del tibial posterior es quizás una de las patologías degenerativas tendinosas más comunes y es un proceso crónico que lleva varios estadios. El estadio inicial pues es un estadio de una tendinitis, es decir, yo tengo un proceso inflamatorio propiamente pues en el tendón. Esta tendinitis, si la noxa persiste en el tiempo, va a evolucionar hacia una tendinosis, que clásicamente pues la tendinosis es un proceso degenerativo en el cual las fibras de colágeno pues del tendón propiamente se están perdiendo y este tendón en esta fase se puede elongar, se puede hacer pues como más laxo por así decirlo. Lo otro que es importante es saber que si la noxa continúa en el tiempo, el paciente va a empezar a presentar unos desgarros parciales que por todas las alteraciones estructurales propiamente que ya les dije que se producían en la fase de la tendinosis, no van a cicatrizar de una manera adecuada hasta que finalmente los desgarros parciales pues van a derivar en una ruptura completa del tendón generando estas deformidades. Entonces tenemos que tener claro, como les dije, entonces va a ser un inversor y un estabilizador del arco medial. Entonces, cuando tenemos una ruptura completa de este tendón, pues en su inserción, entonces las fuerzas que van por la región lateral del pie van a predominar, entonces el calcáneo se va a ir en valgo y se abduce un poco. Cuando el calcáneo gira de esta forma, le va a dejar de dar un soporte al talo, entonces lo que va a hacer que se deprima la cabeza del talo. Lo siguiente es que como perdemos fuerza de inversión, el pie se gira, o sea, se vierte o se va en supinación y esto hace que se produzca una traslación lateral del navicular, generando una pérdida de la cobertura de la cabeza del talo, lo que lo hace aún más inestable. Lleva a una abducción de todo el antepié, generando un acortamiento de la columna medial y vamos a ver que eso en los pacientes pues en estadios muy avanzados va a derivar en un pinzamiento lateral entre el calcáneo y el peroné y una subluxación del talo. Entonces, ¿qué factores de riesgos se han descrito pues en la literatura para yo saber que mi paciente va a tener un riesgo aumentado de que tenga o no un tibial roto o insuficiente? Entonces, el primero es la obesidad.
La obesidad va muy de la mano con la diabetes. Sabemos que la obesidad y la diabetes son estados que son proinflamatorios crónicos. Entonces esto nos va a generar no solamente lesiones en este tendón, sino pues un estado inflamatorio generalizado en el paciente. Lo siguiente que es importante pues reconocer es que este tendón está en muy estrecho contacto, como les dije al inicio, con la región maleolar medial en la porción posterior del maleolo. Entonces es importante los pacientes que tengan antecedentes de procedimientos quirúrgicos en esta área. Lo siguiente pues son los pacientes que tienen un pie plano congénito, porque de por sí pues es un tibial que es insuficiente, y se ha descrito los esteroides. Hay reportes en la literatura que dice que es el uso específico de esteroides locales que aumenta el riesgo pues de que se rompa, pero hay otras series que han descrito que incluso el uso de esteroides sistémicos también se han visto pues asociados con el riesgo de ruptura. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente que tiene una, pues que yo sospecho que tiene una insuficiencia del tibial, entonces yo tengo que tener varias cosas. Lo primero es que el paciente pues se va a quejar de un dolor en la zona medial. Este estudio que les cito acá es un estudio que trataba de evaluar cuál era en realidad la validez del edema en toda la región medial como un signo pues de patología pues del tendón tibial posterior. Entonces, cogieron una serie de pacientes que tenían edema en esta área, les realizaron resonancia magnética. Era muy importante que los pacientes no podían tener un antecedente de trauma porque esto me alteraría pues el diagnóstico, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían edema en esta área sin antecedente de trauma, el edema tenía una sensibilidad del 88% y pues describían una especificidad del 100% respecto a patologías tendinosas en esta área, específicamente pues del tibial posterior. Entonces pues tenemos que tener claro pues que es un porcentaje, pues una sensibilidad que no es despreciable. Lo siguiente es que además del soporte pues del arco longitudinal medial que les dije, pues recordemos que es un inversor importante. Entonces muchos de los pacientes en fases iniciales van a tener una disminución de la inversión con respecto a la extremidad contralateral. Entonces siempre es importante hablar las dos extremidades y no subestimar que el paciente haga un lado con menos inversión que el otro, porque esto podría ser uno de los signos iniciales de que estamos en una fase de tendinosis, de que el tendón posiblemente está elongado y está perdiendo pues fuerza, y posiblemente va a degenerar en una patología más grave. Lo otro que es importante es evaluar la fase de apoyo de la marcha de los pacientes, porque recordemos que les dije que es un principal estabilizador y se activa mucho en esta fase. Entonces tenemos que estar atentos al patrón de marcha de nuestros pacientes. Y finalmente, pues hay dos signos clínicos que son muy importantes. El primero es el signo que pues, se describe como demasiados dedos. La idea es que mi paciente está de pie, yo estoy detrás de él, y yo voy a evaluar primero la línea amarilla de la izquierda, nos indica la desviación en valgo del retropié, y lo otro que es importante es lo que está encerrado pues en las líneas rojas, que es que muchos dedos por la abducción del antepié, por así decirlo, se asoman sobre la zona lateral, y esto generalmente cuando yo evalúo a un paciente en bipedestación, pues yo no veo que se asomen pues los dedos en esta área lateral. La siguiente prueba es la prueba de elevación del talón. Yo le digo a mi paciente pues que se empine, y como les he repetido pues ya varias veces, el tibial posterior lo que nos va a hacer es que nos va a contrarrestar esas fuerzas que intentan llevar el pie en valgo, como está en la imagen de la izquierda, que vemos que el talón está centrado, a diferencia de el pie pues de la derecha, que vemos que se va completamente en valgo. Entonces, cuando yo ya tengo la sospecha pues de que mi paciente puede tener una potencial lesión pues del tibial, entonces yo tengo que hacerle, me puedo apoyar pues en imágenes diagnósticas. La principal y en la que vamos a hablar hoy pues va a ser la radiografía. Recordemos pues para todos que las patologías que son de origen no traumático como esta requieren imágenes con apoyo. Muy importante que la imagen sea con apoyo, porque esto me va a cambiar totalmente la biomecánica del pie. Entonces yo voy a necesitar imágenes tanto del pie como del tobillo, y voy a identificar pues como varias cosas. La primera es que en la radiografía AP del pie voy a tratar de identificar el ángulo entre el talo y el primer metatarsiano. La idea es que yo trace una línea
La imagen A, pues es la imagen del ángulo talo primer metatarsiano, entonces yo voy a trazar una línea longitudinal por todo el eje del primer metatarsiano, una segunda línea que va por el eje longitudinal del talo y el punto donde se intersectan ambas líneas, ese es el ángulo que yo quiero identificar. La siguiente va a ser el ángulo de incongruencia lateral. El ángulo de incongruencia lateral se traza por una línea que va por el borde más lateral del talo, que sería esta línea, y una línea que va por el borde más lateral del navicular. El punto donde se intersectan voy a trazar pues ese ángulo, y en la literatura han descrito que este ángulo puede ser de 5 grados más o menos 26, o sea, es un ángulo que tiene un margen pues importante. La siguiente, que es muy importante para definir los tratamientos del paciente, van a ser los ángulos de cobertura talonavicular. Entonces, voy a identificar como los extremos más proximales pues, de la superficie articular del navicular y voy a trazar una línea pues que une estos dos extremos, y la siguiente línea es una línea que va a identificar el punto más ancho pues de la cabeza del talo, una línea pues que se va a trazar a través de estos puntos, y la idea es que el punto donde se intersectan me va a generar un ángulo que debe ser aproximadamente de 7 grados, y finalmente el porcentaje de descubrimiento del talo con respecto pues, a su relación con el hueso navicular. Entonces voy a identificar la porción más ancha de la cabeza, en el centro de esta línea trazo una línea a 90 grados, y el espacio que va a haber entre esta línea de 90 grados y la porción más medial de la línea pues inicial que tracé, me va a representar pues el porcentaje pues de área descubierta, que debe ser menor al 30%. Las siguientes imágenes pues, van a ser las proyecciones laterales del pie. Entonces, en las proyecciones laterales del pie tengo tres muy importantes. La primera es el ángulo talocalcáneo. La idea es que yo trace una línea que va por el eje como longitudinal del talo, otra línea que va por el eje como longitudinal del calcáneo, pero que sea pues como paralela a la superficie articular, y esta línea debe ser entre 25 y 45 grados. La siguiente va a ser una línea entre el talo y el primer metatarsiano, que va a usar la misma línea longitudinal a través del eje que vimos anteriormente, pero ahora pues va a ser una intersección con la línea que va a través del eje pues, del primer metatarsiano, que va a ser de 0 a 4 grados. Y esta última, que es muy importante, que nos va a hablar de la inclinación calcánea, que es una línea que va paralela a la superficie de apoyo donde está el paciente, y una segunda línea que va sobre la porción más plantar, pues por así decirlo, del calcáneo, que se debe intersectar y debe formar un ángulo entre 10 y 20 grados. ¿Por qué son importantes las proyecciones del tobillo? Si bien pues sabemos que esto no es una radiografía, es quizás la imagen más bonita que encontré para poderles ejemplificar lo que queremos identificar, y es cuál es la inclinación tibiotalar en la porción lateral. Yo tengo que identificar si tengo una pérdida completa del til o no. Y estas imágenes también me van a permitir identificar si mi paciente está o no subluxado, y una pérdida de esta inclinación tibiotalar me va a clasificar el paciente en un estadio más severo de la enfermedad. Entonces, cuando yo ya tengo la sospecha clínica, me lleno pues de motivos radiológicos, entonces yo ya voy a ir a clasificar a mi paciente. Entonces, la clasificación pues ha tenido varias descripciones a lo largo de la historia. La última clasificación que tenemos es esta, que es la de Bluman y Meyerson. La clasificación original de Bluman únicamente tenía 3 estadios, y Meyerson le agregó este último cuarto estadio. Entonces, el estadio número 1, nos estamos enfrentando a un paciente que está en una tenosinovitis sin deformidad, es decir, yo todavía no he roto el tendón y la radiografía en ese paciente va a ser absolutamente normal. El siguiente estadio, que es el estadio 2, es un paciente que tiene deformidades flexibles, es decir, mi paciente ya rompió el tibial, ya hizo los cambios que vimos secundarios pues, a la pérdida de la funcionalidad del tibial, y lo que es importante en este estadio es definir qué tan cubierto tengo el talo. Si yo tengo un talo que tiene menos del 30% de superficie descubierta, me estoy enfrentando a un estadio 2A, pero si ese porcentaje pues, que está descubierto es mayor del 30%, el paciente es un estadio B, y esto me va a cambiar completamente, pues me va a cambiar el plan de manejo con este paciente.
Lo siguiente es que si yo me enfrento a un paciente que ya tiene una deformidad estructural, es decir, un paciente con una deformidad rígida, de entrada estoy en un estadio 3, pero si cuando yo evalúo las radiografías de mi paciente tiene una pérdida del TIL, el paciente está en el estadio más avanzado de la enfermedad, que es un estadio 4 de entrada, y ya yo en este punto tengo que definir si es un paciente que tiene unas deformidades que son flexibles, es decir, sería un estadio 4A, o un paciente en el cual yo ya de entrada veo que no soy capaz de corregir las deformidades cuando estoy haciendo la manipulación clínica del pie, que me estaría enfrentando a un paciente rígido, que sería un estadio 4B. ¿Por qué es importante identificar este estadio 4? Porque estos pacientes de estadio 4, a diferencia de los tres anteriores, vemos que tienen una lesión del ligamento deltoideo que en el momento de yo plantearme una intervención quirúrgica debo tener en cuenta de ir a repararlo para corregir la inclinación del talo. Y estos pacientes generalmente, por ser cambios tan avanzados y con deformidades tan severas del pie, ya van a tener unos cambios artrósicos establecidos. Entonces, en el arsenal de opciones terapéuticas, pues inicialmente tenemos las opciones no quirúrgicas. Las opciones no quirúrgicas básicamente tienen como tres pilares. El primero es hacer el control de los síntomas. El segundo va a ser mejorar el alineamiento de ese pie. Y el tercero va a ser prevenir que el pie se me deforme. Entonces, en la literatura sugieren hacer pruebas terapéuticas de entre 3 y 6 meses para yo definir si sí es o no efectivo el tratamiento en mi paciente. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Pues el primero, tenemos el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Recordemos que los AINES son un potencial factor de riesgo de ruptura, entonces está contraindicado el uso local de antiinflamatorios en estos pacientes. La idea de los AINES es dar un ciclo que me permita pues, ese efecto antiinflamatorio y de control del dolor. En cuanto al uso de las ortesis, la idea, pues me encontré un artículo que evaluaba diferentes tipos de ortesis y ellos decían que en general lo que era importante era que yo tuviera un buen soporte del arco plantar medial. En algunos sugerían que el talón fuese profundo para yo como controlar la deformidad en valgo pues de ese talón y en pacientes con deformidades quizás más severas del medio pie y el antepié poner como un tipo pues como de topes que me van a evitar pues como que se genere esa deformidad propia. Cuando las deformidades son muy avanzadas, ese artículo pues que les comento, que es el que está citado pues en la parte inferior, sugiere el uso incluso de ortesis que incluyan el tobillo para garantizar una mayor estabilidad. Y finalmente pues están las terapias físicas. Hay algo que se me olvidó mencionarles en la parte fisiopatológica y es que toda esa deformidad del pie me va a llevar a un acortamiento del Aquiles. Entonces en el momento en el que yo esté planteándole la opción de manejo no quirúrgico a mi paciente, tengo que tener eso presente para tratar de hacer estiramientos del Aquiles, que sería pues como principalmente este y este ejercicio. Lo siguiente que se debe hacer es fortalecer el tendón tibial, entonces yo voy a tratar de hacer inversiones contra resistencias, elevaciones pues en puntas de pie y ejercicios pues de balanceo. La idea es que yo utilice un tratamiento multimodal no quirúrgico, es decir, que yo me apoye de las tres opciones terapéuticas que tengo para tratar pues, de enfocar en mi paciente. Entonces, pues el tratamiento no quirúrgico está muy avalado en los pacientes con estadio 1 porque recuerden que estos pacientes no tienen ruptura del tendón, entonces son pacientes en los cuales yo estoy en un punto ideal para evitar que empiecen a aparecer las deformidades del pie, pero en los que son estadios 2, 3 y 4 pues están muy debatidos porque yo, si bien ya me estoy enfrentando a una ruptura pues completa del tendón, los pacientes que son con deformidades flexibles como los estadio 2, en la literatura se ha visto que se pueden beneficiar o pueden tener pues, beneficio con el uso de las ortesis. Lo siguiente es la tenosinovectomía. Las tenosinovectomías están muy descritas en pacientes que son estadio 1, que falló el manejo no quirúrgico. Un fallo del manejo no quirúrgico quiere decir un paciente que persiste sintomático y con muchas molestias. El objetivo pues, de las tenosinovectomías es hacer una exploración artroscópica pues, del tendón. Cuando yo hago la exploración artroscópica del tendón, entonces yo tengo pues, varias cosas. Puedo hacer una limpieza pues, de toda esa sinovitis que voy a tener alrededor del tendón por el proceso inflamatorio per se. Puedo liberar adherencias que se hayan producido en las zonas donde el tendón está cicatrizado. Puedo suturar las rupturas parciales que me encuentren.
y algunos textos sugieren que pacientes que tengan el tendón elongado podría hacerse como un recortarse pues y tensar el tendón de modo que le devuelva pues como su longitud original y le mejore la biomecánica pues al tendón, y con esto se evite la progresión de la deformidad. Las siguientes son las opciones pues de manejo quirúrgico que yo tengo. Tengo básicamente tres opciones. Tengo transferencias tendinosas, hacer manejo con osteotomías o artrodesis. Entonces, el manejo de las transferencias tendinosas, pues acá tenemos un video, si aparece, pues. Entonces, el objetivo de las transferencias tendinosas es yo mover el flexor digital largo de los dedos de la porción donde está insertada hacia la porción donde debería ir el tendón tibial posterior. Entonces la idea es que yo haga un abordaje pues como a nivel del navicular, identifico el flexor largo de los dedos, lo corto, lo reparo. Ellos sugieren, pues lo que vi de la técnica, sugieren repararlo con un Krakow. La idea de repararlo con este Krakow es que yo pueda como rescatarlo más fácil y que no se me vaya a desgarrar en el momento de hacer la transferencia. Una vez yo tengo identificado pues y reparado mi tendón, voy a hacer una perforación desde la zona plantar hacia la zona dorsal del navicular, y a través de este túnel óseo voy a pasar mi flexor largo de los dedos y voy a hacer la transferencia tendinosa. ¿Listo? La idea es que se ha descrito, o el tendón que más comúnmente se usa es el flexor largo de los dedos. Hay algunos autores que dicen que uno lo podría hacer con un flexor largo del hallux, pero por el riesgo pues de estructuras nobles que hay alrededor de este, pues ellos dicen que no justifica hacerlo, que es mejor hacerlo con el flexor largo de los dedos, que tiene un menor riesgo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que recuerden que al inicio les dije que el tibial posterior era el más fuerte, que estaba en la zona maleolar medial. Entonces estos otros tendones no tienen tanta resistencia como el tendón, como el tibial, pues para soportar todas las fuerzas de estrés que se producen en esta área. Entonces, si yo hago una transferencia aislada, tengo un alto riesgo de que la transferencia tendinosa me falle y que se me rompa y yo vuelvo otra vez a presentar las deformidades. ¿Listo? Entonces es importante considerar hacer algún tipo de osteotomía cuando yo me estoy enfrentando con estos pacientes. Hay otras técnicas que sugieren, miren que en esta únicamente estamos viendo pues como todo el proceso como tal de la transferencia, y hay algunas técnicas que sugieren que yo vaya a explorar el remanente del tibial posterior y le haga una tenodesis en la unión miotendinosa del flexor largo de los dedos para potenciar pues como esa fuerza de este tendón. La siguiente opción que tengo es pues ya son las osteotomías. Tengo una osteotomía medializadora del calcáneo. El objetivo de esta osteotomía es corregir el valgo del retropié, y eso me tiene que quedar muy claro. Entonces la idea es que yo haga un abordaje lateral en el calcáneo, muy similar al que hago pues cuando voy a hacer un abordaje quirúrgico por una patología pues traumática del calcáneo. Voy a disecar, voy a identificar como la tuberosidad del calcáneo, y voy a hacer un corte que va oblicuo a través de este, que me debe romper tanto cortical lateral como cortical medial, teniendo mucho cuidado en el área medial de no ir a lesionar todas las estructuras nobles que están en esta área. Una vez yo ya realice el corte, voy a hacer pues como el desplazamiento, o voy a mover el segmento proximal del calcáneo hacia medial, y voy a hacer una fijación provisional con pines, como vamos a ver más adelante en la imagen. Voy a verificar con intensificador de imagen que yo sí me haya desplazado lo suficiente pues y que el corte sí esté completo. Y lo que se ha descrito en la literatura es que esta traslación medial es aproximadamente 1 centímetro. Cuando yo ya estoy satisfecha con la traslación que realicé, voy a hacer el paso pues de los tornillos. Esta técnica la describen con tornillos canulados, pues hay otras técnicas que hay placas pues que sirven para hacer la osteotomía medializadora, pero pues se puede hacer con tornillos, entonces no habría pues como ninguna diferencia, o en los artículos que vi no describen diferencias entre uso de tornillos pues o placas. Esto estaría indicado en pacientes en estadios pues 2A o 2B, que vemos que tienen una desviación completamente pues en valgo del calcáneo.
Y la idea básicamente de esto es lograr esta imagen. Y esta es pues como la placa que también se ha visto pues que se puede usar para hacer pues la osteotomía. La siguiente opción pues que tenemos es la osteotomía de Evans. La osteotomía de Evans es una osteotomía que también se llama pues como una osteotomía de alargamiento pues de la columna lateral. El objetivo es corregir la abducción del pie, porque yo lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la longitud de esta columna para compensar la inclinación o la desviación en abducción. Entonces, algo muy importante, yo tengo que tener integridad del ligamento calcáneo navicular, porque yo voy a hacer que este ligamento me funcione como una bisagra para lograr hacer el alargamiento que deseo. Entonces, el abordaje se hace a nivel pues del cuello del calcáneo y en esta zona, que sería esta línea punteada, tengo que identificar la articulación calcáneo-cuboidea y la osteotomía se va a realizar aproximadamente 1,5 centímetros detrás de la superficie articular paralela a este. Entonces voy a hacer el corte, ellos acá sugieren pues como poner un pin que me sirva como guía para la dirección del corte. Yo voy a hacer el corte pues pegado al pin porque ya sé pues que está en una buena posición y una vez hago el corte empiezo pues como a hacer pues como la apertura del espacio. Ellos acá pues realizan el corte con una sierra oscilante. En el momento pues en que yo ya tengo el corte, entonces yo puedo abrir este espacio para meter la cuña ósea que voy a necesitar. La apertura del espacio se puede hacer con escoplos, se puede hacer con separadores de láminas, pues con lo que yo tenga disponible en el instrumental quirúrgico. Y hay algo pues que está muy debatido en la literatura cuando uno lee estas osteotomías, es que no se tiene una precisión clara de qué tan grandes son las cuñas que yo voy a necesitar. Entonces, lo que en la literatura pues está descrito es que el cirujano pues en el intraoperatorio va a definir el tamaño de la cuña que necesita. Esta cuña debe ser de hueso tricortical, es decir, idealmente pues debería ser de cresta, puede ser autólogo o puede ser un injerto pues de banco, no hay diferencia, eso ya es preferencia pues del cirujano. Y la idea es que hay que tener cuidado en el momento pues de poner la cuña para no hacer unas correcciones excesivas o unos alargamientos excesivos que me van a derivar en dolor en la cara lateral del pie, una sobrecarga pues biomecánica del pie en este punto que puede derivar a largo plazo en fracturas por estrés pues en la base del quinto. Entonces es pasar de una complicación a otra. ¿Listo? Entonces hay que tener pues en cuenta no hacer unas correcciones pues como muy severas del pie en esta porción. Y lo siguiente, pues la última osteotomía pues que les traigo es la osteotomía de Cotton. La idea de la osteotomía de Cotton es una osteotomía que es opcional, por así decirlo, que lo que me va a hacer es corregir la supinación del antepié si después de que yo hice las correcciones anteriores veo que el pie todavía está muy supinado. Entonces la idea es localizar pues la cuña, la primera cuña. En la primera cuña voy a localizar el centro de la cuña. Igual que en la técnica anterior, pues paso un pin, me fijo que esté en una buena posición, que esté en el centro de la cuña y a través de ese pin, pues voy a hacer el corte paralelo a la superficie articular. En este tipo de osteotomías pasa lo mismo que en la osteotomía de Evans, es que no se tiene claridad qué tan grande necesito el injerto, pero debe ser un injerto de las mismas características, es decir, que sea un injerto tricortical. Y lo otro que es importante es que yo tengo que tener buena la articulación entre la primera cuña y el primer metatarsiano para poder hacer este tipo de osteotomías. Si mi paciente ya tiene cambios artrósicos o degenerativos muy severos en esta articulación, se recomienda pues mejor hacer de una vez una artrodesis pues en esta área en vez de hacer como intentar manejos reconstructivos, por así decirlo. Las siguientes opciones terapéuticas pues, que les mencioné serían las artrodesis. Las artrodesis están reservadas en pacientes en los cuales yo ya tengo deformidades estructuradas, es decir, pacientes que están en un estadio 3 o un 4B. La idea es que yo pueda hacer una doble artrodesis subtalar y talonavicular o una triple artrodesis que sería incluyendo la calcaneocuboidea. ¿Qué me va a definir si hago una doble o una triple artrodesis?
En la literatura lo que está escrito es que yo tenga compromiso de esta articulación. Si yo veo que está comprometida, de entrada me inclino pues por hacer una triple artrodesis. Entonces, como conclusión y uno de los objetivos que vimos, pues que me planteé en la charla es cómo los vamos a manejar, que tengamos un algoritmo que nos ayude. Entonces, el primero, los pacientes de estadio 1, la primera línea sin duda va a ser manejo no quirúrgico. Si mi paciente falla después de 3 a 6 meses con este plan de manejo, pues hacerle una tenosinodectomía, evaluar si va a requerir liberación de adherencias, si va a requerir hacerle pues como una resección de toda la sinovia inflamatoria, o si está muy elongado, tratar de hacer pues como tensarlo pues en ese mismo tiempo quirúrgico. En el estadio 2, como les dije, recuerden que lo que me va a definir que mi paciente sea A o B es el porcentaje de la cabeza del talo que está descubierta. Entonces, si yo tengo un buen porcentaje de cobertura, entonces yo le voy a hacer una transferencia tendinosa, le voy a hacer una osteotomía medializadora de calcáneo porque vemos que todos los pacientes se van en valgo. Y si con eso mi paciente queda con una buena posición del pie, no voy a requerir hacer osteotomías adicionales. Si veo que el paciente tiene el pie muy supinado todavía y no estoy conforme con la alineación del pie, considero hacerle un cotón. Por el contrario, si mi paciente tiene un porcentaje de cabeza del talo descubierta mayor del 30%, voy a requerir una osteotomía de Evans que me corrija que me corrija pues la abducción del antepié, que me aumente la longitud de la columna medial y esto me aumente pues la cobertura de la cabeza del talo. En los estadios 3, como les dije, son pacientes que están ya con deformidades estructurales, entonces voy a requerir artrodesis y dependiendo de cuán severo esté la deformidad, pues puedo o no adicionar osteotomías medializadoras de calcáneo o osteotomías de cotón. Y en los estadios 4, recordemos pues que lo que nos va a definir el estadio 4 es la alteración del tilt. Entonces, si yo estoy ante un paciente que tiene una alteración del tilt, pero es una deformidad flexible, sin duda alguna, intente un manejo pues reconstructivo como en un estadio 2, pero recordemos que se debe hacer la reconstrucción del ligamento del dedo para hacer una buena corrección del tilt. Y por último, pues los estadios 4B, que son los que tienen, además de la alteración del tilt, son deformidades ya estructuradas, es decir, un pie rígido, entonces debo considerar hacerle las artrodesis y dependiendo de la funcionalidad del paciente, los últimos artículos sugieren que se podría considerar hacer artroplastias del pie, hacer pues como una artroplasia del tobillo corrigiendo las otras deformidades que mi paciente tenga, de modo que quede un pie en la mejor posición posible pues y lo más funcional. Lo otro que es importante es que es fundamental yo comprender cuál es la biomecánica del tibial posterior para yo entender cuál es el rol y por qué es tan importante, y se los dije al inicio, hablar pues del pie plano propiamente y cuáles son las deformidades secundarias a su alteración y por último pues las radiografías y la clasificación me van a dar las herramientas para yo lograr enfocar a mi paciente en un plan terapéutico. Entonces eso es como lo que les traía el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda.